Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de hipertensión. Es un tema que me escribieron, que les gustaría que profundizara en específico en algunas dudas que tienen que ver con la terapéutica y las nuevas guías. Entonces, pues, platiquemos. Em, el control de la presión arterial es multifactorial. Como ustedes saben, nosotros, el cuerpo, puede modular la presión arterial dependiendo de las circunstancias en las que estemos, ¿no? Si existe alguna respuesta a estrés, alguna respuesta eh, a algo que nos está poniendo en peligro, entonces nuestro sistema nervioso central, en específico el sistema nervioso autónomo simpático, pues inmediatamente manda señales a el corazón, ¿no? Para que empiece el proceso de aumentar la contractibilidad cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, aumentan las resistencias periféricas y entonces eso hace que aumente la presión arterial, ¿no? Como les dije, este es un proceso adaptativo, ¿no? Si nosotros estamos relajados, si estamos en otro estado, en otro mood, entonces disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye las resistencias periféricas y entonces disminuye la presión arterial. Todo esto está pasando todo el tiempo en nuestro organismo. Cuando alguno de estos procesos se desbalancea, entonces la presión arterial permanece elevada de una forma constante y entonces esto se vuelve un problema de salud. Se ha estudiado que mientras más elevada esté la presión arterial y por más tiempo, hay un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Infarto al miocardio, accidente vascular cerebral, aumento de la mortalidad general. Entonces, es de nuestro interés tratar de disminuir la presión arterial de cualquier forma, ¿no? Y para eso tenemos algunas estrategias farmacológicas que pueden ayudar a este fin. Ustedes pueden ver en la imagen que está en la pantalla que existen algunos fármacos que tienen que ver en el control vasomotor en el sistema nervioso. Es el caso de la metildopa, la clonidina. Hay otros fármacos que sirven para controlar la frecuencia cardíaca. Es el caso de los antagonistas de receptores adrenérgicos beta. También algunos bloqueadores de los canales de calcio o antagonistas de los canales de calcio lo hacen. También otro blanco farmacológico es tratar de que las resistencias periféricas disminuyan y entonces eso se logra mediante la vasodilatación periférica y eso se logra mediante diferentes vías. Están los vasodilatadores directos, como es la prazosina, otros que lo hacen de forma indirecta, disminuyendo la presencia de vasoconstrictores. Es el caso de los antagonistas de receptores AT1 de angiotensina 2 o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que al haber menos angiotensina o menos estímulos al receptor AT1 de angiotensina 2, provocan que las resistencias periféricas no sean tan fuertes. Otra estrategia también es disminuir el volumen, ¿no? Y eso se logra a través de los diuréticos. Y pues bueno, como ustedes pueden ver, tenemos una amplia gama de estrategias terapéuticas para poder controlar o aspirar a controlar la presión arterial. Eh, con relativa frecuencia hay actualizaciones de en qué momento podemos considerar a alguien hipertenso y en qué momento debemos actuar en el proceso terapéutico. Estas son las organizaciones más importantes, a mi juicio, en el proceso de clasificación y tratamiento de la hipertensión arterial.
em, la American Heart Association, y la Asociación Europea, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver que ellos juzgan que la presión normal es abajo de 120 milímetros de mercurio en el escenario sistólico, y tienen una discrepancia en cuanto consideran normal en la presión arterial diastólica. Si se fijan, los amigos del American College y la American Heart Association piensan que lo normal para la presión diastólica es abajo de 80 milímetros de mercurio. Los europeos piensan que es mejor tenerla abajo de 70. Y entonces viene un escenario donde ya se consideran tanto la presión arterial sistólica como la diastólica como elevadas, y se empiezan a estadificar los grados de hipertensión, ¿no? Estadio 1 y 2 en el caso del American Heart, y para los europeos arriba de 140, 90, pues ya se considera hipertensión, ¿no? Independientemente de las fluctuaciones y grados. Entonces, aquí el mensaje es que evidentemente mientras más cercanos estemos a la normalidad, a presiones sistólicas y diastólicas más bajas, se ha vinculado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y desenlaces fatales, ¿no? Y por eso se han puesto algunas metas en el tratamiento en diferentes escenarios clínicos, ¿no? Si un paciente no tiene comorbilidades, es ideal tenerlo abajo de 130/80. En adultos mayores es ideal tenerlo en el caso de la presión arterial sistólica abajo de 120 o abajo de 150, dependiendo de las comorbilidades. En amigos diabéticos, abajo de 130/80. En pacientes que tienen enfermedad renal crónica, abajo de 120 o abajo de 140. Y los que ya tienen enfermedad cardiovascular determinada, abajo de 130/80, ¿no? Entonces, en general, ustedes pueden ver que las intervenciones terapéuticas son cada vez más tempranas. Si ustedes han tenido oportunidad de ver guías de otros años, la intervención sucede o sucedía a presiones más altas. Ahora la tendencia es que intervengamos a presiones más poco elevadas. ¿Qué tan grave es el problema en México? Pues es terrible, ¿no? Este es un análisis de la Encuesta Nacional de Salud que se publicó en 2024 por la Revista de Salud Pública de México. Y pues ahí nos dicen que un tercio de la población en México tiene hipertensión. Más del 40% de la población desconoce que tiene diagnóstico, y además los que sí están diagnosticados y están tratados, muy poquitos están controlados, ¿no? Eh, Más o menos 2 de cada 10 de los pacientes que están en tratamiento con el diagnóstico y yendo a su médico están muy poco controlados, pensando en estos escenarios de control óptimo de la presión arterial. Y entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista farmacológico? Ustedes pueden ver, es una revisión que salió en JAMA en 2022 con todos los fármacos que tenemos en el arsenal, que ya los mencioné un poquito al inicio cuando hablé de la fisiopatología. Tenemos una muy buena cantidad de herramientas, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos llegando? En 2024, la Sociedad Europea de Cardiología pues modificó el manejo, ¿no? de la hipertensión. Y entonces la novedad es que ahora, además de utilizar los fármacos que tienen que ver con renina-angiotensina, los
inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o los antagonistas de receptores AT1 angiotensina 2 en la monoterapia, o los bloqueadores de los canales de calcio, o los diuréticos tipo tiazida como monoterapia. Ahora también podemos utilizar desde el inicio de la terapéutica la terapia combinada. ¿Por qué está pasando eso? Porque no estamos llegando, ¿no? Porque la estrategia de monoterapia únicamente bloquea uno de los múltiples mecanismos de la hipertensión. Si tenemos oportunidad de llegar a más blancos farmacológicos en la misma intervención, pues en teoría podríamos mejorar el desenlace tanto de enfermedad posterior como de desenlaces de mortalidad. Y bueno, más o menos lo demás sigue igual, ¿no? La circunstancias que podemos considerar la terapia combinada desde el inicio de la terapia para pacientes seleccionados, y después, como sucede en otros escenarios o en guías pasadas, podemos adicionar otro fármaco, una terapia triple o cuádruple, si es que no llegamos al control de la hipertensión. ¿Cuáles son las familias principales que tienen que ver con el control y tratamiento de la hipertensión? Pues bueno, los diuréticos tipo tiazídicos, la hidroclorotiazida, la clortalidona, son fármacos que han demostrado eficacia, seguridad en el escenario de la monoterapia y también en la combinación. En este caso, pues lo que se está buscando es que se disminuya la reabsorción de sodio y entonces disminuye el volumen. Es interesante el mecanismo de acción de clortalidona porque además de tener este efecto que es puramente diurético, hay otros estudios que han demostrado que también tiene acción en las resistencias periféricas por otras vías, un proceso vasodilatador, mejorador de la función endotelial. Es muy interesante. La ventaja es que lo tenemos disponible y lo podemos utilizar. En el caso de los bloqueadores de los canales de calcio, pues también han demostrado eficacia importante como monoterapia y como combinación. Y pues la ventaja de este tipo, este grupo farmacológico es que a diferencia de otros, pues tiene algunas ventajas en poblaciones específicas, sobre todo los pacientes que tienen algún grado de disfunción renal. Otro grupo farmacológico son los que tienen que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pueden ser los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o los antagonistas específicos del receptor AT1 de angiotensina 2. Y pues el ejemplo clásico es el losartán. Una de las dudas que me hicieron llegar es si la terapia con muchos fármacos tiene ventajas si se encuentran en una misma formulación. Y pues hace mucho tiempo que existe esa pregunta. Cuando yo pertenecí a la Agencia Regulatoria Nacional de México, cuando llegaban laboratorios farmacéuticos a preguntarme, oye, ¿y puedo hacer la combinación? Y es ventajoso con respecto a tomar los dos separados. Yo les decía que me demostraran evidencia, que demostrara que es mejor la combinación a dosis fija en una sola fórmula farmacéutica que por separado, ¿no? Y pues en esa época no existía mucha evidencia, pero ahora sí existe. Y entonces se ha demostrado que tiene ventajas económicas para los pacientes, tiene ventajas de que al paciente le cuesta menos trabajo y olvida menos la
terapéutica, el médico tiene menos errores de prescripción al poner las dosis, digamos, separadas en comparación de únicamente prescribir un fármaco que tiene la dosis fija. Eh, Desde el punto de vista de que los pacientes lo toman durante más tiempo, también se ha comprobado esa circunstancia. Y si recordamos el panorama complicado que tenemos en México, una de las principales o las causas que están vinculadas al no cumplimiento terapéutico tienen que ver con precisamente que al paciente se le olvida o consideró que no necesitaba o las reacciones adversas de los fármacos lo hicieron alejarse eh, o esta cuestión de la disciplina de estarlo tomando todo el tiempo y muchos fármacos es complicado, ¿no? Seguramente ustedes tienen algún familiar que toma muchos fármacos y es complicado, ustedes verán que sufre, ¿no? Porque estar tomando muchas cosas todo el tiempo es deteriorante, ¿no? Entonces, si podemos simplificar la vida, pues está mejor. Entonces, existe evidencia de que las concentraciones de los fármacos en una misma forma farmacéutica son mejores que separados. Entonces, una de las o varias de las posibles estrategias terapéuticas tienen que ver con estos grupos farmacológicos, ¿no? En específico, una de las dudas que me hicieron llegar tiene que ver con los sartán, ya que existen en el mercado muchas combinaciones de los sartán con otras cosas, ¿no? En dosis fijas en la misma forma farmacéutica. Entonces, está los sartán con amlodipino, o está los sartán con amlodipino y rosuvastatina, o está los sartán con amlodipino y clortalidona en dosis fijas y se ven en el mercado. Entonces, los sartán de amlodipino es una de las posibles combinaciones que podemos utilizar como terapia inicial en algunos pacientes que tienen hipertensión o están siendo diagnosticados con hipertensión. En el caso de los sartán más amlodipino y rosuvastatina, ustedes recordarán, rosuvastatina es una de las estatinas que tiene fuerte eh, esta fuerte inhibición de la 3-hidroxitransmetilglutarilcoenzima reductasa y entonces disminuye la síntesis de colesterol. Rosuvastatina con atorvastatina se consideran como las estatinas de amplia gama, ¿no? O las mejores estatinas en el proceso de reducción. Y entonces, pues, si nosotros podemos reducir el colesterol, que también se ha dicho que tiene este factor que aumenta la morbimortalidad en pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular, pues bueno, es buena idea. Y también está el losartán con amlodipino y clortalidona, ¿no? El bloqueador de los canales de calcio con un diurético tipo tiacídico. Entonces, la pregunta en específico que me hicieron es si losartán es tan buen antagonista del receptor AT1 de angiotensina 2 como otros AT1s, ¿no? Y la respuesta es sí. Esta es una revisión Cochrane desde hace mucho tiempo, 2008, yo creo que todavía no había nacido quien me preguntó esto, y pues hizo una revisión sistemática de muchos eh, estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, es decir, los estudios mejor diseñados posibles. Y lo que probaron o lo que trataban de dilucidar era si había diferencia entre diferentes tipos de antagonistas receptores AT1 de angiotensina 2. Y entonces, si se fijan, aquí hay varios exponentes. Aquí está losartán a 50 miligramos, olmesartán, telmisartán, leprosartán, candesartán.
Y si se fijan, la diferencia entre la disminución de la presión arterial sistólica y diastólica entre cada uno de estos no es significativa. Y si comparamos el promedio de todos estos contra todos estos, tampoco hay diferencia clínicamente significativa ni estadísticamente significativa, ¿no? Esta es el mismo análisis, pero a las concentraciones máximas, en el caso de los sartanes a 100 miligramos, y entonces ustedes pueden ver que no hay diferencia en este sentido. Otra de las preguntas que me hicieron es, pero es que los sartán tiene una vida media muy cortita, ¿no? Y entonces, en teoría, es menos efectivo que los otros eh, antagonistas receptores AT1 angiotensina 2. Y entonces, la respuesta es, la vida media es uno de muchos parámetros farmacocinéticos que tenemos que tomar en cuenta para determinar la eficacia de un medicamento. Si se fijan, el efecto de todos estos antagonistas receptores AT1 angiotensina 2 es de 24 horas. En todos los escenarios, el efecto dura 24 horas. Aunque cada uno de estos tiene diferentes parámetros farmacocinéticos. Los sartán tiene una biodisponibilidad de 33%, es decir, el 33% de la dosis que nosotros administramos llega a la circulación general. Pero si se fijan, no es ni el más biodisponible ni el menos biodisponible. Y entonces, en ese escenario o en ese parámetro tampoco está definido que de eso dependa su efectividad clínica, ¿no? El volumen de distribución de los sartanes es de 34 litros y otra vez no es ni el que más llega a compartimentos corporales ni el que menos llega a compartimentos corporales. Y entonces aquí los invito a recordar a qué se refiere este parámetro de volumen de distribución, y el volumen de distribución se refiere a como a qué volumen se parece eh, la concentración de fármaco que puede llegar al cuerpo, ¿no? Si un fármaco tiene un volumen de distribución de 5.5 litros, significa que se distribuye en el total de sangre, ¿no? Pero si es mayor de 42 litros, significa que llega a todos los compartimentos del organismo. O si es de 28 litros, pues significa que puede llegar hasta el líquido intracelular, ¿no? Entonces, si se fijan, todos o casi todos los antagonistas receptores AT1 angiotensina 2 tienen volumen de distribuciones que hacen que lleguen a una buena cantidad de compartimentos corporales. Así es que esa tampoco es la razón. El metabolismo, si se fijan, hay fármacos que son activos, no requieren ninguna biotransformación para tener actividad. No es el caso de olmesartán. Por ejemplo, el olmesartán medoxamil se biotransforma a olmesartán puro, ¿no? Y ese es el fármaco. Y el losartán, además de que el losartán tiene actividad, tiene un metabolito activo que se llama EXP3174. ¿Por qué es eso importante? Porque los metabolitos pueden propiciar que el efecto sea más grande, ¿no? Ustedes recordarán el caso de las benzodiazepinas, por ejemplo. Hay benzodiazepinas que se biotransforman a metabolitos más activos y más duraderos. Es el caso de los sartán. Su metabolito, el XP3174, tiene una vida media más larga que el losartán como la molécula primaria, ¿no? Entonces, si se fijan, la vida media del metabolito activo de losartán es de 9 horas, la de candesartán es de 9 horas, la de termisartán es de 24 horas, y entonces nosotros podríamos pensar que, tomando en cuenta todos los parámetros farmacocinéticos, pues se entiende por qué el efecto puede durar 24 horas en todos los escenarios, y se entiende también por qué el resultado de esta revisión sistemática. Entonces,
¿Cómo le va a losartán con respecto a los desenlaces que nos importan, no? La reducción de mortalidad o la reducción de, desenlaces cardiovasculares feos, como el accidente vascular cerebral. Aquí, pues, hay una comparación con otro fármaco que tiene que ver con, em, el antagonismo de los receptores adrenérgicos beta, que se llama atenolol, y, pues, en este caso fue, en esta comparación, em, pues, fue menor los desenlaces feos que tuvo la gente con los losartán que con otros fármacos. Y bueno, si vemos los desenlaces con otros antagonistas AT1 2, pues también se parecen, ¿no? Entonces, 25% reducción de accidente cardiovascular, 16% en el caso de telmisartán, 19% reducción de mortalidad con valsartán. Por eso, la comparación de clase, pues, resultó similar en todos los casos. Entonces, tener losartán en una combinación con otros fármacos, pues resulta que no es inferior a tener algún otro antagonista de receptores AT1 2. Y pues, según estas guías nuevas de los europeos, pues podemos utilizar combinaciones desde el inicio en algunos pacientes que no sean mayores de 85 años o que no tengan fragilidad, que es un término que le damos como a los extremos de la vida, que son, tienen muchos factores de riesgo que pueden deteriorar su salud, eh, que tengan hipotensión ortostática, ¿no? Que cuando se levanten tengan hipotensión. Bueno, en esos casos no hay que dar la combinación, pero pues en los otros escenarios sí. En el caso de losartán con amlodipino más rosuvastatina, pues bueno, ya había comentado que la rosuvastatina es una de estas estatinas de amplia gama. Entonces, si tenemos un paciente que está gordito y además es hipertenso, pues seguramente también es hipercolesterolémico o tiene algún tipo de dislipidemia. Entonces, poder disminuir el riesgo cardiovascular con rosuvastatina, pues tampoco suena mal. A pesar de eso, o además de eso, hay estudios que han demostrado, estudios recientes desde 2024, que las estatinas también ayudan a disminuir la presión arterial, ¿no? Entonces, tenemos como doble escenario de protección cardiovascular que puede ser útil en algunos pacientes. En el caso de losartán, amlodipino y clortalidona, pues también hay estudios relativamente recientes que pues demuestran seguridad y eficacia, ¿no? Pensando en que la clortalidona tiene este mecanismo de acción que es más complicado que únicamente su proceso diurético, ¿no? Que también ayuda a mejorar las resistencias periféricas, la función endotelial. El amlodipino reduce las resistencias periféricas también, el losartán también. Entonces, en el escenario donde tenemos una hipertensión que se rehúsa a tener este buen desempeño al tratamiento con uno o dos fármacos, pues tener este tercer fármaco de la mano de clortalidona, pues es buena idea, ¿no? Entonces, como mensaje final, pues las combinaciones a dosis fija han demostrado gran utilidad terapéutica, ¿no? Entonces, no le teman a los fármacos que ya vienen reconstituidos en una forma farmacéutica. Obviamente, vean, ¿no? El perfil del paciente que lo necesita y que ustedes pueden administrarle y se va a beneficiar, ¿no? Y pues esto va a ayudar a que atendamos, ¿no? Debemos atender el problema no resuelto de hipertensión arterial no controlada en nuestro país. Entonces, pues, los invito una vez más, si tienen alguna duda como estas que me han enviado, escriban en los comentarios y me va a dar gusto verlos en el futuro próximo. Que estén muy bien.